Supuesto, agradecerles que nos acompañen en este espacio, recordarles que este espacio de formación deriva de la estrategia que nosotros tenemos en Publiciencia, que es Cognos Community, y que finalmente lo que buscamos también es apoyarlos a ustedes, acompañarlos a que comprendan un poco mejor cómo las diferentes plataformas y los diferentes recursos nos apoyan en todo este proceso de investigación. Entonces, el día de hoy, la idea y el objetivo es que podamos explorar Science Direct, pero más que la exploración como tal de Science, es de entender un poquito cómo finalmente nosotros podemos incorporarla dentro de nuestro flujo de trabajo como investigadores a través, pues, como de diferentes necesidades que nosotros vamos teniendo, por ejemplo, desde la publicación, desde la identificación de fuentes, finalmente de contenido científico para incorporar en nuestros proyectos o en nuestros trabajos o en nuestras investigaciones, pero también entendiendo un poquito, pues, cómo a través de un proceso, pues, que finalmente les voy a contar acá de manera rápida, nosotros también, digamos, como que nos gusta sugerirlo. Finalmente, cada uno, pues, como que tiene las formas en las que trabaja, pero sí para muchos en donde apenas están iniciando justo este proceso del manejo de estas plataformas de acceso a contenido científico, nos gusta sugerirlo, pues, como para que también ustedes entiendan un poco, pues, cómo es el alcance finalmente, de las búsquedas que ustedes están llevando a cabo y cómo finalmente también podemos acotarlas un poco mejor. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que primero podamos ir un poco orientando hacia la presentación, pero que luego vayamos pues interactuando finalmente con la plataforma. Entonces ya les voy a compartir mi pantalla para que podamos. Listo. Me confirman porfa si están viendo la pantalla. Listo, André. Listo, muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a abordar y cuál es el objetivo finalmente? Pero ya viendo en detalle, pues como en agenda. Entonces, lo primero es recordar, tener un poco de claridad sobre qué es science. A veces nosotros creemos que tenemos pues como ciertas cosas claras, pero es muy importante pues como que todos partamos finalmente de la misma base. Entonces, ¿qué es Science Direct? ¿Para qué nos va a servir esta base de datos? ¿Cómo encuentro contenido científico relevante? Acá es justo donde queremos finalmente nosotros sugerirles pues como este proceso, pero pues nuevamente como siempre les he dicho, pues la idea es que finalmente cada uno de ustedes valide si esto les funciona, si no les funciona, si les hace pues sentido o no. Entonces, permítanme, qué pena, un momentico, denme un minutico, discúlpenme acá, porfa. Yo ajusto una cosa del internet que me está apareciendo y no me permite acceder a Site. Entonces, qué pena, Caro, acá un segundito. Listo. Ahora sí, perdón, problema técnico acá soluciona. Listo. Entonces, como les decía, que podamos nosotros mostrarles cuáles son esos elementos más relevantes y más importantes al momento de hacer búsquedas. Y también pues vamos a ver que esto nos va a poder funcionar para cualquier, finalmente, bases de datos de texto completo. Cómo incorporar entonces también Science Direct en mi flujo de trabajo, lo que yo les mencionaba al inicio. Entonces, desde acá vamos a justamente iniciar con esta parte. Entonces, nosotros en Science, y es una pregunta que a veces nos hacen mucho, y es que, listo, entonces yo al momento de hacer las búsquedas, y voy a empezar pues como por esta partecita, pues porque finalmente es una, como les decía, de las preguntas que más nos hacen. Cuando ustedes van a realizar la búsqueda y están acostumbrados, por ejemplo, a una plataforma como Scopus, ustedes tienen
un uso de pronto intensivo de operadores booleanos, ya saben cómo manejarlos, cómo finalmente incorporarlos, y se encuentran a veces con la restricción de que esas mismas estrategias de búsqueda pues no las pueden implementar en Science. Entonces acá sí es importante aclararles que nosotros en esta plataforma solo podemos utilizar hasta 8 operadores booleanos. Entonces, por eso también la importancia de lo que les quise traer hoy, de una forma, pues como les decía, rápida, de tener en cuenta esos elementos y ese proceso para que nosotros entonces podamos tener unos resultados mucho más acotados y efectivos. Entonces, desde acá, pues también contarles que justamente Science, a diferencia de Scopus, es una base de datos que es de texto completo. Entonces, nosotros vamos a poder leer y acceder a los capítulos o a los artículos de diferentes autores que han publicado en revistas o en libros. Y acá viene otro tema diferente, y es que es solo contenido del editorial Elsevier. A diferencia, por ejemplo, de Scopus, nosotros en Scopus nos encontramos con información referencial, porque esta es una base de datos referencial, no de texto completo como Science, que finalmente en Scopus nosotros lo que podamos hacer desde la naturaleza misma de la plataforma son análisis justo con base en esas dinámicas, en esas tendencias de investigación, en lo que otros han venido publicando. Nosotros acá en Science, pues finalmente lo que vamos a hacer es poder acceder a texto completo. Y este, como les decía, solo de la editorial Elsevier. Mientras que en Scopus tenemos la posibilidad de acceder a información para estos análisis que les decía, pero de más de 7.000 editoriales. Entonces ahí también tenemos unas diferencias que es importante que también las tengan claras y las conozcan. Entonces, por eso, toda la información que les decía, vamos a ver hoy, pues también la pueden extrapolar a otra base de datos de texto completo que sea diferente, por ejemplo, a Science, entiéndase, por ejemplo, no sé, como Springer. ¿Y por qué es importante? Pues porque si finalmente nosotros estamos haciendo una revisión, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, la construcción de un estado del arte, pues una de las principales recomendaciones es no quedarnos solo con la información de un editor o de una editorial, sino también entonces como yo finalmente a través de este estado del arte voy a reconocer qué se ha hecho, qué se está haciendo y cuáles son esos vacíos desde ese mismo conocimiento que ya se ha generado, pues por eso también es importante revisar otras editoriales y no quedarnos pues como solamente sesgados en uno. Entonces, desde acá, importante hacer esas claridades. ¿De dónde se obtiene la información? Es información que es científica, es información que es 100% confiable porque hay un proceso completamente estructurado y definido de revisión y de evaluación por pares académicos de justamente la editorial Elsevier. Entonces, nosotros acá vamos a poder acceder finalmente a toda la información, incorporarla sin ninguna dificultad, pues como perdón, nuestros resultados de investigación, pues sabiendo que justamente este contenido ha pasado por esa revisión y evaluación. El tipo de información, como les decía, pues es información que finalmente es científica, a diferencia, por ejemplo, porque muchos a veces incluso nos dicen como que no, pero entonces yo solo puedo buscar en Google o podría hacerlo en otra base de datos, pero pues si finalmente lo que nosotros queremos es acceder a contenido científico, pues por supuesto acceder a estas bases de datos personalizadas, no, especializadas en este tipo de contenido. Desde el tema de cobertura, nosotros tenemos acceso, es una base de datos que es multitemática, entonces tenemos todas las áreas de conocimiento, tenemos ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades, como esas grandes sombrillitas. Pero dentro de estas, pues por supuesto, ya viene toda esa clasificación que permite entonces acceder a cualquier tipo de contenido. Entonces, Science no es una plataforma que se especialice en un tema en particular. Nosotros encontramos estos dominios que les mencioné de áreas de conocimiento y también esos subdominios. Entonces, con base en lo que también los investigadores finalmente han trabajado y también la clasificación que hay de las fuentes en las que se publican esos documentos, pues es que finalmente nosotros encontramos estas categorías. Y dentro del tipo de material, pues entonces nosotros vamos a poder acceder a libros y revistas. Eso, por supuesto, también va a depender de la cobertura
desde las áreas que nosotros tengamos por acceder a la suscripción desde la universidad. Entonces acá, a diferencia, por ejemplo, de un Scopus, nosotros no vamos a encontrar documentos, por ejemplo, de conferencia. Acá lo más importante finalmente es que ustedes sepan cuál es el objetivo de búsqueda. Entonces, a veces, no sé, si de pronto yo justamente quiero buscar tesis, entonces pues ya sabemos que por el tipo de contenido, por el tipo de material que nosotros tenemos en Science, pues esta no sería la plataforma a la cual yo debería recurrir. Entonces, en ese sentido, pues nosotros siempre debemos partir es cuál es mi objetivo, hacia dónde yo me voy a orientar para poder entonces tener pues como toda la claridad de qué es lo que voy a encontrar como resultado también y no a ir a sentirme frustrado al momento de hacer alguna búsqueda. Entonces les decía que nosotros necesitamos unos elementos claves para hacer esas búsquedas, no solo en Science, sino en cualquier base de datos finalmente. Y nosotros, pues acá lo que le vamos a pedir a la plataforma finalmente es que me arroje información o me arroje resultados a partir de dos elementos que yo voy a contemplar. Esos elementos, ¿cuáles son? Las palabras claves y los operadores booleanos que justo les mencionaba al inicio. Y solo para recordarles que pues en Science solo podemos utilizar hasta 8 operadores booleanos y también es por la naturaleza misma de la base de datos. Entonces acá, ¿qué nosotros estamos entendiendo como una palabra clave? Y esto es muy importante que justamente lo validemos con diferentes tesauros, dependiendo del área de conocimiento donde yo esté, pero ya les voy a mostrar que Science también nos permite validar la definición de esas palabras claves, porque hay muchas palabras que al momento, por ejemplo, de hacer su traducción, se deben traducir de una forma, digamos, como particular y no como normalmente nos la daría, por ejemplo, un traductor de Google o un DIL o, bueno, el traductor que finalmente cada uno de ustedes seleccione. Porque si bien pues, yo podría buscar información en español, pues recordemos que el lenguaje universal de la ciencia, pues finalmente es inglés. Entonces acá la recomendación siempre es que nos familiaricemos con esos conceptos y con la traducción adecuada de acuerdo al contexto en el que yo estoy trabajando. Ahorita les voy a mostrar que justo dependiendo de ese contexto, pues entonces yo voy a tener definiciones diferentes para cada una de las áreas a partir de una sola palabra. Entonces, ¿qué estamos entendiendo nosotros como palabra clave? Estamos entendiendo como palabra clave a uno o más términos que refieran un concepto de manera inequívoca. Es decir, que si yo estoy hablando, por ejemplo, de acá cuando digo drug addiction, entonces yo sé que adicción a las drogas se refiere específicamente a adicción a las drogas, que yo no estoy acá teniendo, por ejemplo, definiciones subjetivas, sino que yo ya tengo una definición clara, establecida, objetiva y de acuerdo al contexto en el que yo estoy trabajando. Entonces, por eso es muy importante la validación de esas palabras claves que ya vamos a ver en el proceso que les digo que les traemos pues como sugerencia. A partir entonces de la definición de las palabras claves, nosotros no solo debemos definirlas, por supuesto lo que también debemos hacer es establecer una relación entre esas dos palabras o más palabras claves para yo poder entonces orientar muy asertivamente mi estrategia de búsqueda. Entonces acá entendemos como un operador booleano a ese término que establece esa relación entre esas palabras. Recuerden que nosotros siempre debemos partir del hecho de que una palabra bajo el contexto que yo estoy trabajando puede tener sinónimos, puede tener diferentes formas de deletrearla o diferentes formas también, incluso de llamar esa definición que yo estoy buscando. Entonces, desde allí saber yo cómo conecto esas palabras cuando estamos hablando de sinónimos, pero también cómo conecto entre sí las mismas palabras claves o incluso cuando yo tengo palabras que lo que llevan es a generarme una confusión o un error desde la definición misma de la palabra. Entonces yo ahí lo que haría sería excluirla o simplemente porque yo también quiero restringir mis resultados y no quiero que me aparezca nada relacionado con un concepto. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros incluso acá tenemos la palabra drogas y adicción separaditas.
yo lo que tengo que hacer al momento de validar esas palabras es efectivamente definir si yo voy a tomar drogas y adicción como un concepto, como dos palabras, perdón, como dos palabras claves, o si justamente por el contexto que yo lo estoy trabajando, lo trabajo como una sola palabrita. Entonces, que drug addiction, con esos dos términos, sea mi palabra clave. Entonces, ya vamos a ver justamente ese proceso que les menciono. Entonces, lo primero es que justamente antes de nosotros poder iniciar, pues como esa definición de las palabras, lo más importante es que podamos comprender cuál es esa necesidad de información. Entonces yo les decía, efectivamente, si yo necesito, por ejemplo, información de tesis o información de documentos de conferencia, pues entonces Science Direct no es la plataforma, no es la base de datos que yo debo consultar, porque como vimos hace un momentico, pues no es el tipo de contenido que está inmerso dentro de la plataforma. Entonces, desde allí sí es muy importante primero comprender cuál es esa necesidad de información. Entonces, para eso, lo que nosotros pues como que también vamos a hacer es identificar incluso qué necesidades implícitas hay. Y para ello también, entonces, elegir el recurso y ya establecer cuál va a ser ese método de búsqueda. Una vez entonces yo tenga claro esto, pues entonces lo que voy a hacer primero es tener claro y tener ya muy definida mi pregunta a responder o la hipótesis incluso que yo estoy planteando para que con base en esto yo pueda entonces identificar las palabras claves. En este caso, yo tengo por acá un documento, espérenme porfa, que no sé por qué no me deja salir acá. Tengo este documento entonces, por ejemplo, en este caso, que es algo que justamente hoy quiero mostrar. Entonces, yo tengo acá que resulta que yo necesito hacer una comparación entre los procesos de regeneración tisular. Listo. Entonces, yo acá tengo diferentes palabras. Yo tengo la palabra comparación, tengo la palabra procesos, tengo la palabra regeneración y tengo la palabra tisular. Entonces, desde acá es donde yo, con este proceso, debo empezar entonces a definir, primero a identificar, analizar, validar y ya construir mi estrategia de búsqueda. Entonces, desde acá, lo más importante es primero entrar a saber cuáles van a ser entonces mis palabras claves, acá de forma preliminar. Entonces, una de las recomendaciones que siempre finalmente pues damos es que al momento, por ejemplo, de yo tener verbos o tener como tal una acción dentro de mi hipótesis o dentro de mi pregunta de investigación, pues finalmente este verbo es el que yo como investigador, yo como experto y con el conocimiento que yo obtenga de esos resultados que estoy finalmente revisando, que me arroje la base de datos, es lo que finalmente yo voy a hacer. Entonces yo no podría, digamos, como que irme y tener esta palabra de comparación como tal, como una palabrita clave si finalmente eso es lo que yo voy a realizar. O sea, con la información que yo voy a obtener acá, lo que voy a hacer es que yo voy a comparar que obviamente sí me puedo encontrar, pues por supuesto documentos que ya lo hayan hecho, que ya hayan hecho esa comparación, pero entonces ahí es donde yo también voy a entrar a ver, pues si ya hicieron esa comparación como tal, qué es lo que yo quiero hacer, pues entonces cuál va a ser ese nuevo aporte que yo voy a tener. Entonces desde allí pues también entrar a validar incluso esas perspectivas y los abordajes que se tienen. Dentro de estas palabras, entonces acá tenemos unas palabritas que yo voy acá a señalar, que en este caso son procesos, en este caso es regeneración, la voy a marcar de un colorcito diferente, y en este caso tengo otra que es tisular. Entonces yo voy a partir acá de estas palabras. Listo, acá las tengo, ya las identifiqué, por lo menos hay una identificación de las palabras. Luego, ¿yo qué debo hacer? Es analizar esas palabras. Y para analizar esas palabras, yo tengo que saber también qué significan esas palabras bajo el área de conocimiento sobre la cual yo estoy trabajando. Entonces, acá nos vamos a ir a Science y les voy a mostrar una herramienta que nos va a permitir entonces justamente buscar esa definición o validar más bien esa definición. Entonces, ya les voy a compartir pantalla con la plataforma para que podamos entonces ver dónde vamos a adentrarnos en este espacio. Les agradezco, porfa, si por lo menos
a través del chat o a través, por ejemplo, no sé, con los emojis acá de reacción, me van contando si hasta ahora hay alguna duda. Pueden utilizar el emoji, por ejemplo, de manito para que me cuenten si hasta ahora vamos bien, si, por ejemplo, hay alguna duda, si quieren que enfaticemos en algo, pues, más a profundidad para podernos ir entonces a la plataforma. Entonces, si a través del chat, porfa, nos cuentan si hasta ahora hay dudas, o también entonces si finalmente podemos a través de las manitos, si nos dan pues como una manito para saber que todo va bien hasta ahora y es claro. Damaris, muchísimas gracias. Entonces ya nos vamos a ir a Science para poder mostrarles cómo podemos hacer esa validación de esas palabras. Nosotros cuando ingresamos a Science, por acá por el chat vi que nos pusieron justamente la forma de acceder a la plataforma. Entonces, porfa, valídenla. Lo primero y lo más importante es que apenas ustedes hayan accedido, pues puedan validar acá que sí aparece el nombre de la universidad, aparece el nombre de la SPOL y que ustedes también, con el mismo usuario que ingresan a otras plataformas del Sevier, pues puedan acá tener este logueo como tal. ¿Esto porque es importante? Pues porque ustedes saben que nosotros, y ya les voy a mostrar, podemos generar alertas, y esas alertas, por ejemplo, podemos guardar también búsqueda, entonces todo eso lo vamos a poder hacer siempre y cuando yo esté acá logueada. Entonces, para esa validación no vamos a ingresar todavía acá a alguno de los buscadores o no vamos a irnos a buscar una revista o un libro, sino que nos vamos a ir hasta el final, 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 y vamos a encontrar acá una partecita que se llama búsqueda por tópicos. Le vamos a dar clic ahí y me voy acá a búsqueda por tópicos. Esta es una funcionalidad de Science que lo que me permite a mí, esto es un vocabulario controlado, esto es como un glosario, es una herramienta de conceptos y de términos controlados. Entonces acá lo que nosotros vamos a poder tener es la definición bajo el área de conocimiento que yo esté trabajando. Entonces por eso me gusta mucho mostrárselas, pues porque es una forma también de que ustedes vean esa palabra, cómo se está entendiendo en diferentes áreas de conocimiento, pero también qué otra información nosotros podemos explorar a través del concepto. Antes de irnos a la palabrita o al ejemplo que les traigo, quiero mostrarles, por ejemplo, con este concepto de Industria 4.0, qué información nosotros podemos también tener, además de lo que les voy a mostrar ahorita con los conceptos del ejercicio. Nosotros, ¿qué nos encontramos? Ponemos el concepto acá y lo podemos hacer así como yo lo hice general. Entonces, miren que yo lo incorporé acá al concepto o ya me puedo ir directamente a un área específica. Si, por ejemplo, el concepto que yo sé que voy a trabajar lo quiero limitar específicamente a cualquiera de las áreas que vemos acá, pues entonces yo ya le doy clic en cada una de ellas y lo que va a hacer es que me va a abrir esta misma ventanita de buscador, pero pues ya me va a arrojar información solamente para estas áreas específicas. Si yo quiero saber de forma general o simplemente quiero encontrar el concepto y ver dónde hay definiciones desde diferentes áreas, pues lo puedo hacer desde acá sin ningún problema. En este caso, este concepto de Industria 4.0, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Yo, por ejemplo, puse 4.0 Industry, pero él me está diciendo, mire, yo el concepto lo tengo como Industry 4.0 y está enmarcado o está definido en este caso en el área de ciencias de la computación. Además, tenemos conceptos o tenemos unos tópicos relacionados y es este de acá, pero me muestra el sinónimo, es decir, miren que yo desde acá ya estoy encontrando otra forma de decirlo. Ah, bueno, entonces es Industria 4.0, pero además recuerden que tenemos otro elemento de las palabras claves que son los operadores booleanos y el OR lo trabajamos con sinónimos. Entonces, dentro de mi estrategia, si yo estuviera utilizando esta palabra de Industria 4.0, pues entonces yo pondría el OR y pondría este de I 4.0, pues porque es otra forma de mencionar, otra forma de nombrar este concepto. Entonces, desde acá yo me voy a la definición, me voy acá, perdón, y ¿qué me voy a encontrar? La definición. Y voy a ver desde dónde, desde qué fuente me está trayendo la definición.
¿Esto por qué es importante? Pues porque yo ya directamente voy a poder saber, o sea, yo perfectamente la definición la podía haber buscado en Google sin problema y la podía haber buscado allí. Pero, ¿cuál es la ventaja de buscarlo a través de Science Direct Topics? Pues que me va a traer finalmente una definición que está basada o que está establecida también en un área de conocimiento, bajo un área de conocimiento específica. Es una definición que está validada y además me dice también cuál es la fuente. Y esa fuente es una o digamos como que cualquiera de las fuentes que nosotros nos vamos a encontrar directamente acá. Entonces, desde acá yo también incluso podría generar unas alertas y que me sigue ayudando, por ejemplo, en este momento, Science. En el caso de las personas que apenas están empezando a saber sobre un tema, lo que va a hacer es que nos va a dar preguntas comunes para irnos más en profundidad, para saber entonces qué se está preguntando también sobre esa palabrita que yo estoy consultando. En este caso, ¿qué es Industria 4.0? Entonces ya yo voy a tener una definición muchísimo más ampliada, voy a tener acá cada una también de las referencias de donde me trae la definición. Voy a poder ver un poco más a profundidad con otras palabritas entonces que otras personas se han hecho. Voy a poder ver diferentes capítulos de libros y artículos donde me va a traer esa definición, perdón. Entonces, sabemos que cuando estamos hablando de definiciones, pues principalmente las fuentes que nosotros vamos a consultar o que nos vamos a traer, pues son libros. Cuando queremos dar información que ya sea mucho más de actualidad, información que sea, sí, que esté pues como de actualidad relacionada con el concepto, pues normalmente lo que nosotros hacemos es remitirnos a artículos. Entonces, en este caso voy a poder ver diferentes capítulos y diferentes artículos con información relacionada justo con la definición de Industria 4.0, que es el concepto que yo quiero ver. Yo acá además voy a poder ver otros conceptos relacionados. ¿Y esto por qué es importante? Porque dentro del proceso que justo nosotros les estamos sugiriendo, o empezamos a sugerir, hay una parte que es esta que tenemos aquí, que es construir ya nuestra estrategia de búsqueda y analizar incluso o identificar nuevos puntos de partida y analizar cambios de perspectiva. Entonces yo desde acá también puedo ver otras palabras, otros conceptos que se vienen trabajando. Desde acá yo podría incluso identificar posibles sinónimos o identificar otras palabras que yo no estoy contemplando dentro de mi estrategia de búsqueda y que viendo acá por la relación que hay con el término, vale la pena entonces justamente incluirla o por lo menos validarla para ver si puedo hacer un cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva puede ser que yo amplíe o que yo acote también la búsqueda que finalmente estoy llevando a cabo. Yo voy a poder ver también, por ejemplo, publicaciones recomendadas. Entonces, estas, en este caso, revistas, sí, en este caso son revistas donde yo ya sé que directamente, si estoy trabajando el concepto de Industria 4.0, pues entonces yo voy a ir a esta revista desde acá, porque ya finalmente la plataforma me está ayudando y me está recomendando publicaciones que trabajan ese concepto, que lo han trabajado. Entonces, desde acá también yo podría, pues, hacer una orientación ya dirigida. Entonces, ya no sería tanto una exploración, sino que ya sería una búsqueda ahí. Y yo acá, pues, entonces ya podría irme a buscar otros libros y revistas, que es lo que vamos a ver en un momentico, pero ya directamente en la interfaz de usuario. Por otro lado, algo que también es muy útil es que nos trae autores destacados, autores que han trabajado ese concepto. Recuerden que acá estamos hablando desde el concepto. Entonces, autores que ya han trabajado en ese concepto, que por las publicaciones que finalmente han tenido y lo que han abordado dentro de esas publicaciones son autores que la plataforma me está recomendando como autores que yo debería consultar. Debido pues como también al abordaje que ha tenido y al aporte que ha hecho en el concepto que yo estoy buscando. En este caso, si yo le doy clic acá, entonces miren que lo que va a hacer es que me trae como un preview o un resumen más bien del perfil de ese autor. Y entonces yo desde acá, por ejemplo, puedo ver con qué más ha trabajado el autor. Y desde acá yo incluso también puedo hacer esa validación de las palabras.
yo puedo identificar otras palabras que tampoco posiblemente allí hubiese visto, por ejemplo, en los términos relacionados. Desde acá, entonces, yo puedo ver incluso si hay conceptos que ya tal vez no se están usando de la forma en la que yo normalmente lo escribo, sino que ya hay otra forma, por ejemplo, también de llamar. O también puede incluso que yo identifique algunos conceptos que finalmente yo no conocía, yo no tenía ni idea y que pues desde acá también puedo tener esa posibilidad. Y ver también entonces, por ejemplo, el autor, cuáles son los temas en los que más ha contribuido. Entonces recuerden que nosotros en las diferentes herramientas, por lo menos en Scopus, nosotros podemos ver específicamente cuáles son esos temas ya puntuales en los que trabaja el autor. Y si vemos que, por ejemplo, el autor trabaja en unos temas específicos, pues entonces yo desde acá también podría identificar cuáles son esos documentos e irme a explorar el texto completo, por ejemplo, ya en una plataforma como Science. Entonces yo desde acá podría hacerlo también sin ningún problema. Me voy a devolver. Tenemos entonces los diferentes autores. Listo. Entonces, esto es lo que justamente quería acá mostrarles para el tema de Industria 4.0. Ya de acuerdo al ejemplo que justo les traía, entonces miren que una de las palabritas era procesos. Mm, Entonces yo tenía la palabra solita. Recuerden que acá tenemos un ejemplo que yo puse como palabra y yo puse procesos. Esa palabra de procesos, yo lo que tengo que ver con esto es identificar si efectivamente desde la definición misma de la definición de palabra clave, si la voy a tomar o no como una palabrita clave. Entonces dice, uno o más términos que refieren un concepto de manera inequívoca. Pero entonces acá procesos en sí, pues puede generar o puede, perdón, definir muchas cosas. Entonces no me refieren un concepto de manera inequívoca, puede referirse a muchas cosas. Incluso yo acá lo estoy viendo. Entonces lo estoy viendo, por ejemplo, adaptación a procesos, adicción a procesos, por ejemplo, en psicología. Lo estoy viendo, por ejemplo, análisis de procesos. Entonces, desde acá, incluso miren que yo tengo más de 2.219 opciones. ¿Qué es lo importante? Que ustedes justamente desde las diferentes palabras que tengan puedan entrar a validar si esta palabrita acá como la tienen, así en este caso, por ejemplo, solita que yo la tengo, la vamos a dejar o no como una palabra. Entonces, acá, si lo miramos con esta perspectiva de análisis, donde yo sé que, de acuerdo a la definición de palabra clave, debe referirse de manera inequívoca a un concepto, pues entonces la palabrita sola de proceso por sí no lo hace. Entonces, en este caso, digamos que la voy a tener ahí en stand-by para considerarla como una palabra clave. Voy a seguir con las otras, que justamente es regeneración, que la tengo como solita. La idea, por supuesto, es que ustedes entren a cada uno de los diferentes, pues, como definiciones que hay para que ustedes puedan hacer la validación. Por supuesto, nosotros por tema de tiempo no nos da, pero pues la idea es que justamente puedan acá verlo y que ya lo puedan poner finalmente en práctica. Entonces, desde regeneración, como yo estoy hablando que estoy en un área específica que es de bioquímica, genética y biología molecular, entonces yo lo que pude haber hecho sería irme desde el inicio y darle solamente para esa área, es decir, que la palabra regeneración solo me la traiga para esta área en particular o normal. Le doy desde acá y puedo ver como las diferentes opciones que tengo. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo acá, pues como que finalmente me muestre pues como todas las opciones. Yo podría irme entonces y ver qué es lo que hay disponible. Entonces hay regeneración en bioquímica, genética y biología molecular, pero hay regeneración en inmunología y microbiología, en medicina y en odontología, pero no está solo la palabra regeneración, también está la palabra habilidad de regenerar y está también en diferentes áreas. Entonces, desde acá, por ejemplo, está regeneración de aire, regeneración de gas, regeneración en humanos, puntos de regeneración. Entonces, miren que yo acá también puedo validar si efectivamente esta palabrita sola la voy a dejar
como una palabra clave. O si recuerdan, pues yo tenía por allá otra palabrita que era tisular. Entonces la idea es que justo entremos acá a la definición y que yo pueda entonces entender si eso que yo estoy buscando referirme, si es lo que está acá desde la definición misma. Entonces estábamos hablando que regeneración tisular, pero resulta que es que acá regeneración pues justamente me la está dando desde una forma general. Entonces, en este caso, cuando yo valido la definición y veo que es una definición tan amplia que no se está refiriendo inequívocamente a lo que yo estoy buscando, entonces es ahí donde yo entonces también tomo la decisión, pues entonces de entrar a ver si más bien lo que voy a hacer es encontrar acá, perdón, la voy a poner acá a ver si me sale. A ver, entonces si ya la voy a tomar como una sola palabrita. Voy a ver acá, espérenme porfa, cómo es la traducción aquí adecuada, porque creo que no es así. Exacto, el error es mío acá. Listo. Entonces, ay, perdón que estaba escribiendo mal esta palabra. Entonces, desde acá, justo nosotros entrar a ver entonces esa definición. Resulta que yo puse acá tissue regeneration. Entonces, acá estoy hablando de que esta definición sí se está justamente, o esta definición como tal de este concepto, sí se están refiriendo de manera inequívoca a lo que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo ya sé que lo que voy a entrar a buscar va a ser tissue regeneration, no regeneración por un lado, no tisular por otro lado, sino que la voy a tomar como una sola palabrita. Entonces, es acá donde yo, desde el proceso, lo que estoy haciendo es apoyarme en esta herramienta de vocabulario controlado para poder analizar y validar esas palabras claves. Al momento de analizar, entonces es muy importante que ustedes justo con cada una de las palabras puedan hacer este ejercicio que estamos haciendo. Es decir, se refieren de manera inequívoca a lo que yo estoy finalmente comprendiendo. Es la única manera de decirlo. Acá es donde también nos vamos a buscar entonces esos sinónimos. Recuerden que acá me voy a devolver. Me decía, mire, hay unos tópicos que están relacionados. Por ejemplo, regeneración de nervio. Y desde regeneración de nervio tenemos unos sinónimos. Por ejemplo, tissue engineering. Entonces, desde acá, si tissue engineering, por ejemplo, tal vez yo lo pueda tomar como un sinónimo. Entonces, miren que la acá me está diciendo, este, por ejemplo, es un sinónimo, se toma como sinónimo de tissue regeneration. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Debería entrar aquí a esta definición y desde acá, entonces, entender si esta definición efectivamente se está refiriendo de manera inequívoca a lo que yo estoy buscando para poder tomarla como un sinónimo. Si por el contrario yo veo la definición y yo digo, no, esto definitivamente no es lo que yo estoy o no se está entendiendo de la forma finalmente como yo estoy buscando para el contexto que lo estoy trabajando, entonces, desde acá también tomar esas decisiones de no incluirlo o sí incluirlo de acuerdo al análisis que ustedes hagan. Y así pues con cada una de las palabras. Entonces, me voy a ir acá nuevamente. Y desde acá, entonces también, ¿qué es importante? Que al momento de tener estas definiciones, ustedes también vayan haciendo esa lectura y vayan desde acá mismo, desde las definiciones que nos va dando, identificando si acá, por ejemplo, hay otras palabras que eventualmente también podrían tomarse como sinónimos. Entonces, que hagan la lectura. En este caso, por ejemplo, tissue regeneration, entonces es la restauración del tejido dañado. Entonces, no sé, puede que yo vaya a poner restauración de tejido dañado como un sinónimo así tal cual está de tissue regeneration. Entonces puede que yo lo ponga así o puede que yo identifique incluso otras palabritas donde justamente a partir de toda la información que me está trayendo acá Science, que me está indicando y acotando, pues entonces yo desde ahí también pueda hacer esa validación de otros sinónimos o de otras palabras que hay.
Para terminar, pues acá como esta parte del proceso y ya irnos a la última partecita que es cómo incorporar pues justamente a eScience dentro de ese flujo de trabajo que nosotros tenemos. Acá también lo más importante, pues, es que ustedes les mostré esta herramienta que es un vocabulario controlado, pero muy importante es que ustedes, de acuerdo al área de conocimiento que están trabajando, identifiquen cuáles son esos tesauros que finalmente entonces también les van a ayudar a ustedes a definir esas palabras claves. Entonces, una vez ustedes con la ayuda de esos tesauros definan esas palabritas, pues entonces puedan utilizar una herramienta como la de Science Direct Topics para validar esas definiciones. Porque recuerden que a pesar incluso nosotros de tener algunos, perdón, algunos tesauros, pues con esta herramienta de Science Direct Topic también podemos ir viendo ese relevo de palabras o la sustitución también de conceptos. ¿Cómo empieza a sustituirse un concepto? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, yo normalmente trabajo un concepto de una forma, pero resulta que ya empieza a darse también como una sustitución, pues entonces yo ahí podría utilizar ese concepto que se está entrando como nuevo, como eventual sustituto, pues lo podría incluir también como un sinónimo desde allí. Entonces, que a partir de esto puedan hacer ese análisis, la validación y que ya construyan como tal su estrategia de búsqueda para que puedan tener nuevos puntos de partida. Entonces, una vez teniendo como claro finalmente qué es lo que yo voy a buscar en Science, yo puedo hacerlo entonces de dos formas. Una es que yo puedo encontrar directamente esa información en un artículo o lo puede encontrar directamente en puede encontrar directamente, perdón, una fuente, es decir, una revista o un libro, o también si yo ya tengo el autor, puedo hacerlo de esa forma y como les decía, acá ya esa búsqueda avanzada. En este caso, entonces digamos que como parte del ejercicio, yo definí que la palabra proceso, ya después de haber hecho toda una revisión exhaustiva, y la palabra regeneración tisular van a ser los dos conceptos que voy a trabajar. Entonces, para eso, pues recuerden que si yo tengo una palabrita que se compone de dos, perdón, acá voy a ahorrar esta partecita acá, que se compone de dos términos, pues entonces yo la voy a poner entre comillas para que la plataforma me la entienda como un solo concepto. En el caso de proceso, como es una sola palabra, la dejo sin comillas normal. Recuerden que yo acá definí dos palabras. Si yo hubiese definido otro sinónimo o un sinónimo, perdón, para regeneración tisular, pues entonces acá lo que hago es abrir un paréntesis y poner acá luego el operador booleano OR para incluir ya como tal ese sinónimo. Pero en este caso solo vamos a trabajar estas dos palabritas. Entonces desde acá yo le voy a dar que me encuentre estos términos en un artículo, por ejemplo, o en cualquiera. Entonces, ¿qué me va a decir? Me dice que efectivamente acá me está trayendo un total de 49.678 resultados. Si yo lo que voy a hacer es una definición como tal de documentos más relevantes para poder empezar a leerlos, para poder empezar a hacer toda la consulta pertinente, pues entonces yo debo acotar muchísimo más esta búsqueda. Acá por temas de tiempo no nos da, pero pues justo lo que yo debería hacer es empezar a mirar si lo acoto, por ejemplo, de acuerdo con otras palabras, si lo acoto entonces también con los diferentes filtros que tengo acá. Resulta que yo quiero hacer el análisis solamente para los últimos 5 años o para los últimos 10 años, entonces puedo acotarlo directamente desde acá, dependiendo pues como de ese periodo de tiempo que yo vaya a analizar, pero también puedo definir por el tipo de artículo. Recuerden que acá entonces yo puedo ver artículos, por ejemplo, de revisión o artículos de investigación o información desde las enciclopedias o capítulos de libro. Bueno, acá voy a poder ver pues como también toda la tipología de resultados. O también acotarlo desde las mismas fuentes, desde áreas. Yo solamente quiero trabajar como bioquímica, genética y biología molecular. Entonces, ir seleccionando cada uno justamente de esos filtros para poder acotar mi búsqueda y llegar a esos documentos más relevantes. Por supuesto, nuevamente la invitación pues es a que refinamos muchísimo más este proceso, pues basado en esas buenas prácticas que tengan ustedes o también digamos como en lo que más les funcione y uno de esos caminos pues puede ser la información que les acabamos de compartir.
Al momento entonces de nosotros identificar un documento, pues entonces ya por supuesto que nos vamos a encontrar todo el documento como tal. Perdón. Ay, perdón que se me atoró algo ahí en la garganta. Listo. Pues voy a encontrar entonces toda la información del documento y yo acá puedo empezar a hacer diferentes acciones. Yo, por ejemplo, puedo adicionar ya directamente a Mendeley, a mi gestor, perdón, a mi librería. Entonces yo lo podría adicionar desde acá o si tienen el Web Importer como yo lo tengo acá incluido, pues entonces directamente acá a través del Web Importer también se lo pueden llevar perfectamente para Mendeley. También pueden generar alertas, ustedes lo pueden compartir. Entonces desde acá yo también puedo incluso citarlo, puedo compartirlo. Puedo ver toda la afiliación, por supuesto, de los diferentes investigadores. Y acá algo muy importante es que ustedes también, esto no hace parte de la sesión, pero pues también tenemos una sesión desde las transversales que trabajamos, todo un análisis de las diferentes métricas que me traen los artículos que yo estoy consultando. Si, por ejemplo, voy a utilizar las métricas también como un criterio para definir y acotar muchísimo más esa bibliografía que yo voy a tomar como bibliografía relevante. Entonces, desde acá podemos verlo de esa forma. Si nosotros apenas, por ejemplo, digamos que estamos en una fase de exploración y deseamos empezar a conocer cuáles pueden ser esas revistas, cuáles pueden ser los libros, por ejemplo, lo que yo hago es que no me voy a ir acá a través de la búsqueda, sino que lo voy a hacer acá a través de esta pestañita. Entonces yo ahí le voy a dar en Journals and Books. Acá es muy importante y es que si finalmente ustedes van a poder acceder acá a la información, pues por supuesto a la que esté en Open Access, pero al momento de suscripción, pues ya dependiendo pues o acotando también a la suscripción que tenga la misma institución. Entonces, desde eso, pues poder, ustedes, no sé, si por ejemplo acá yo sigo, digamos, con la palabra regeneración, recuerden que acá cuando yo pongo un concepto, lo que va a hacer es que me va a traer justamente este concepto, pues dentro del título y también dentro de lo que se viene trabajando, en este caso, por ejemplo, de los libros o en el caso, por ejemplo, de las revistas, pues que esté esa palabrita dentro del título de la misma. Entonces, esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que acá la forma, pues como específica para ya yo obtener información a partir de un tema puntual, pero de forma general es yéndonos por este otro camino que les mostré. Acá sí queremos encontrar un título específico que contenga las palabritas que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, pues yo podría decir que justamente me interesa, no sé, por ejemplo, en términos de journals, entonces voy a buscar acá una revista, Cell Regeneration, que es una revista que normalmente, por ejemplo, ya después de hacer diferentes búsquedas, uno empieza a identificar que es una revista, pues como justamente relevante. Entonces, yo voy a poder empezar a tomar diferentes definiciones y establecer diferentes criterios de acuerdo a la información que vemos acá. Entonces nos vamos a encontrar también, por supuesto, si está el modelo pues como tal, en este caso es de Open Access la revista, pero yo también me voy a encontrar acá información de la revista para saber si es una revista, por ejemplo, que yo quiero consultar, es una revista que para mí, por ejemplo, puede ser relevante al momento de terminar mi investigación, tener mi manuscrito, por ejemplo, ya escrito luego de terminar todo este proceso investigativo y donde yo eventualmente pueda someter la revista. Entonces, desde acá yo puedo justamente ya entrar a ver pues como toda la información. Listo. Ahí ya estaba. Entonces, ¿qué voy a poder ver? Me voy a encontrar los últimos publicados y los más descargados. Entonces, desde acá yo también ver si lo que yo estoy abordando, finalmente, cómo yo lo abordo, pues entonces también es una forma, o de una forma no, es la forma en la que finalmente la revista también está teniendo abordajes y que efectivamente me va a ayudar y me va a nutrir con la información que tengo. Acá me voy a ir tal vez con otra revista. Espérenme, yo acá filtro solamente por las revistas. Acá, Neural Research Regeneration.
Listo. Entonces, solamente pues como para mostrarles acá la información, esta tampoco tiene. Esperen a ver si encontramos una que tenga más información. Esta sí. Entonces, miren que, por ejemplo, hay algunas revistas, como justo acabamos de ver, que tiene más información que la que vimos al inicio. En este caso, por ejemplo, yo tengo qué tipo de información. Tengo las métricas asociadas a la revista. En este caso, por ejemplo, el site score, que me está hablando del número de citas sobre el total de documentos, el número total de citas sobre el número total de documentos publicados en la revista. Si yo no sé justo de qué trata, bueno, en un periodo pues de 4 años, perdón, que eso no se los mencioné. Si yo no sé de qué trata igual la métrica, pues entonces yo acá le voy a poder dar y dependiendo entonces también de lo que yo me encuentre, pues voy a poder tener otras métricas. Por ejemplo, hay otras revistas que tienen el Impact Factor, en este caso solamente está el Site Score, pero yo qué otra información voy a tener acá. Yo voy a poder ver todo el objetivo y abordaje de la revista. Yo voy a poder ver entonces al momento si yo ya quiero o tomé la decisión de publicar, por ejemplo, acá, de someter mi manuscrito, perdón, para publicación, pues entonces yo voy a poder buscar acá y ver la guía para autores. Es muy importante que antes justo de nosotros incluso empezar a escribir nuestro manuscrito, pues podamos identificar cuál es la revista más idónea de acuerdo también al momento en el que yo me encuentro. Para eso, las métricas de la revista nos ayudan un montón para poder nosotros también acotar esa definición. Y que una vez ya identifiquemos esa revista, pues entonces nos vayamos primero a la guía para autores, que revisemos los términos de referencia de la revista, para yo también entonces saber cómo finalmente voy a estructurar mi manuscrito. Porque a veces nos pasa que enviamos, por ejemplo, no sé, nuestro manuscrito y enviamos con 10 palabras claves. Y resulta que desde la guía de autores y los CDRs nos decía que era solamente 5 palabras claves. Entonces, desde allí yo ya empecé mal. Mientras que yo, si hago toda una lectura, un estudio juicioso adecuado también de la revista, pues entonces yo desde el inicio ya voy a poder saber cómo estructurar mi manuscrito, cómo poder finalmente orientar. Entonces yo acá, si por ejemplo esta es una revista sobre la cual yo identifiqué que justo quiero seguir leyendo, que quiero mantenerme actualizado sobre el contenido que se va publicando, yo le voy a poder acá editar, por ejemplo, mis alertas. Entonces, en editar mis alertas, lo que va a hacer es que me va a decir justamente, y yo lo voy a poder generar, perdón, una alerta, y ya desde acá, yo lo que voy a poder hacer es también gestionar mis alertas. Entonces, acá yo ya sé cuáles son las revistas sobre las cuales me va a llegar cada tanto una alerta al momento de que se publique cualquier contenido en esa fuente. Entonces, desde allí, pues muy importante para que nosotros también tengamos pues como toda el contenido pues finalmente actualizado. Otra buena práctica es conocer el equipo editorial. Cuando yo conozco al equipo editorial, lo que yo puedo también ver es finalmente saber un poco o entender un poco también sobre el estilo de estas personas. ¿Y eso porque es importante? Pues porque finalmente hay mucha, o el estilo de los editores, pues muchas veces también se ve reflejado en las mismas publicaciones que uno encuentra en la fuente que es de interés. Entonces, desde acá, en este caso, vemos que, por ejemplo, en esta revista podemos ver no solamente lo último que se publicó, sino también, por ejemplo, el top de lo más citado, lo más descargado, pero también lo más popular. Entonces, esto era lo que queríamos, pues, como justamente compartirles el día de hoy, para que también tengan, pues, conocimiento de esta otra herramienta que es Science Direct Topics, que a veces la desconocemos y que nos ayuda bastante en estas definiciones de las palabras claves. La invitación es a que ustedes entonces puedan hacer todo este proceso, nos escriban en caso de que tengan alguna duda y que nosotros también podamos orientarles. No sé si hay alguna pregunta que justo nosotros podamos entrar a resolver. Fausto, cuéntanos. No, no, al inicio yo alcé bueno, buenos días, alcé la mano porque hay una pantalla que aparece ahí, si lo, le estaba tapando la información.
Ay, qué pena, Sí, sí, Fausto. ya. Pero bueno, Pero pudiste aprovechando, verla. sí, sí, pero Ah, bueno, listo. aprovechando, Sí, señor. yo ingresé un poquito atrasado, entonces, y me Tranquilo. parece muy interesante el tema. No sé si nos van a compartir el video, este video, esta presentación. Sí, señor. Ah, Carolina, ya, a través de la biblioteca, les va a compartir la información y Caro, si nos cuenta ellos luego entonces cómo podrían acceder a la grabación. ah, Sí, ya. aquí Muchas gracias. justamente se A encuentra usted. Rosa. Rosa nos puede indicar cómo pueden obtener acceso a la grabación. Yo directamente se la comparto a ella, que está desde la parte de biblioteca, y ella se las comparte con ustedes las sesiones que ya hemos venido teniendo. Entonces, Rosa, si nos cuentas cómo la pueden obtener, y si no, pues se acercan directamente a ella para consultar dónde la pueden encontrar. Bueno, parece que Rosa no está por acá. Entonces, Fausto, no, ahí la tranquilidad que te damos es, nosotros compartimos la sesión con Rosa, biblioteca, entonces te invito a que la consultes con ella directamente, ¿listo? Ah, pero Rosa nos está respondiendo en el chat, Caro. Listo. Entonces, creo Esperemos que a ver hay si nos... unos segunditos mientras termina de darnos respuesta. Listo. Aprovechando también, acabamos de enviarles a ustedes una encuesta de satisfacción de, pues, finalmente cómo se sintieron en esta sesión formativa. Es un gusto para nosotros también poderlos leer, esas opiniones, esas inquietudes que van generando estos espacios, también esas ideas que a ustedes les va surgiendo para llevar a cabo en las sesiones. Entonces, los invitamos a que nos respondan la encuesta. Es muy cortica de diligenciar. Finalmente, pues esto es un proceso de mejoramiento continuo y es una estrategia pues, que es para ustedes. También acabo de dejarles en el chat el enlace donde van a poder encontrar nuestra agenda de formación en los próximos días para los diferentes recursos que ustedes suscriben con nosotros. Allí se van a poder encontrar diferentes recursos. La invitación es a que simplemente los recursos que sean de su interés, pues se registren en esos espacios de acceso libre. Entonces, para que los aprovechen bastante, porque seguro va a ser muy complementario a estas sesiones que vamos teniendo directamente con ustedes. Entonces, no sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta. Por aquí Rosa nos dice que si requiere la grabación, escribir al correo que nos indica allí. Entonces, Fausto, toma nota del correíto para que le puedas escribir. Ya, muchas gracias. Sí, ahorita le estoy enviando un Bueno, correo ya. listo, listo, Fausto. Bueno, y no siendo más, entonces agradecemos su participación en el espacio. André, también muchas gracias por esta sesión, como siempre, tan llena de conocimiento. Los esperamos en nuestras próximas sesiones formativas, a que también revisen la agenda de formación que tenemos, a que se unen a estos espacios y los aprovechen, que finalmente es para ustedes, es pensado para ustedes, para que les saquen bastante provecho a estos recursos. Aquí Rosa nos está escribiendo un mensajito. Listo, nos dice que gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su participación. También gracias a Rosa, que está pues a la cabeza liderando este ciclo formativo. Y a André, pues también muchísimas gracias, como siempre. Que tengan un buen resto de día. A ustedes muchísimas gracias y cualquier duda, entonces por supuesto estamos atentos a resolverla. Muchísimas gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.